entrando, bueno, mientras van entrando voy haciendo la introducción. Quiero dar los buenos días. Mi nombre es Rocío Pastor, soy la directora general de SIFITO y quiero daros la bienvenida a este webinar que organizamos hoy para hablar de, como no podía ser de otra cosa cuando hablamos en SIFITO, de agricultura y de medio ambiente. El objetivo de este webinar hoy es ver, analizar un poco, debatir sobre la oportunidad que nos hemos encontrado ahora mismo con ocasión de la pandemia para ver cómo la agricultura y el medio ambiente pueden colaborar en la regeneración económica que necesitamos dar a continuación después de esta pandemia que estamos sufriendo y que desde luego no ha terminado. La agricultura está siendo ahora mismo clave en lo que es la situación de crisis sanitaria. Yo creo que esta crisis nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, entre otras cosas, la importancia de carecer de cosas que son esenciales para nosotros. Y cuando hablo de cosas esenciales, pues hablo tanto de temas sanitarios como de alimentación. Nos hemos dado cuenta de que la alimentación, y fue la primera preocupación que teníamos todos, ¿tendremos alimentos para comer? Yo creo que tenemos que buscar en la oportunidad de esta crisis para darle más valor a la agricultura. La agricultura conlleva indudablemente una protección del medio ambiente de la que la gente se ha dado cuenta ahora más que antes. Y creo que lo que es muy importante, porque después de las crisis, cuando hay una crisis siempre surgen oportunidades, tenemos que analizar ahora y debatir sobre la oportunidad que se nos presenta tras esta crisis de colaborar desde el punto de vista de la agricultura y del medio ambiente a esta regeneración económica que, como decía antes, es necesaria para todos. Para esto contamos hoy con 4 ponentes de lujo, diría yo de alguna manera, 4 ponentes que nos van a ayudar a ver desde distintas perspectivas cómo la agricultura y el medio ambiente nos pueden ayudar a salir de esta crisis. Y el primero de todos es Tomás García Azcárate, al que presento en este momento. Tomás García Azcárate es subdirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Es investigador asociado del CEIGRAM, de la Universidad Politécnica de Madrid, y colaborador en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia, el INRA, entre otras entidades. Además, ha estado trabajando en la Comisión Europea más de 25 años en la coordinación del análisis económico del mercado agrícola a corto plazo y en el Observatorio del Mercado de la Leche. Y no lo dice aquí, pero Tomás también fue profesor en la universidad, me dio a mi clase de economía y me enseñó mucho por dónde va la economía agraria, por dónde tiene que ir, y lo recuerdo siempre y me alegra verlo. Entonces, sin más, ya te doy paso, Tomás, para que nos cuentes con tu visión qué es lo que podemos hacer, qué recetas económicas podemos darnos. Bueno, gracias, Rocío, y gracias por recordar viejos tiempos y viejos laureles. Y bueno, y a Cito y a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar un poquitín ahora del post, ¿no? Del impacto de la crisis y de lo que se nos viene encima. A ver si soy capaz de sacar. ¿Se ve la presentación o...? Sí. ¿Sí? Se ve la primera portada, tienes que pasar a la segunda. Vale. Bueno, pues la primera portada la pasamos a la segunda. Excelente, excelente demandas. Agradezco que me la hayas hecho. A ver si no. A ver, a ver. Calma, siempre me pongo nervioso. Ay, bueno. Aquí estamos. Vale. Bueno, pues se ve bien, ¿verdad? Sí, Se ha perfecto. demostrado que la actividad, el balance que podemos hacer es que se ha demostrado que la actividad agraria es una actividad esencial y una actividad resiliente, ¿no? Hay que tener en cuenta que con la parálisis de los otros sectores, los problemas logísticos, los pánicos del consumidor, empezamos por el papel de váter, este rey de la compra, y luego las pastas, la harina, etcétera. Bueno, pues con todos estos pánicos, todos estos problemas logísticos, el cierre de los restaurantes en las autopistas, la cadena alimentaria no se ha roto, se ha mantenido, se ha tensado, pero no se ha roto, ¿no? Y bueno, pues eso es un gran éxito. Una buena parte de los ciudadanos han recordado la importancia que tiene el poder comprar todos los días una gama variada de productos de calidad, ¿no? Bueno, la crisis también ha revelado
los problemas que tenemos, ¿no? Y en particular, bueno, pues el que nos está acuciando ahora mismo con todo el tema de los rebotes es el tema por un lado, de lo importante que son los inmigrantes en la economía española, de que les necesitamos para trabajar en el campo, pero también de lo importante que es que no haya bolsas de pobreza y marginación, porque son un problema sanitario. Lo han sido en Singapur, lo han sido en Alemania, lo están siendo en España, ¿no? Globalmente, de todas maneras, lo que hay que subrayar es que hemos tenido un problema, es cierto, en algunas industrias cárnicas, una pequeña parte de la industria cárnica, y ligado a esta pequeña parte de la industria cárnica en Aragón, estamos teniendo también un problema en la fruta del delta, en la fruta en Huesca y Lleida, porque conviven juntos en malas condiciones los trabajadores tanto de las cárnicas como del campo, pero en las grandes zonas productoras, estoy pensando en Murcia, estoy pensando en Almería, estoy pensando en Huelva, bueno, pues no hemos tenido problemas porque se han tomado las medidas y porque, aunque haya indudablemente problemas con las condiciones de vida en particular y de trabajo, y hay alguna gente que no respete la ley y tal, globalmente el sector ha demostrado que bueno, pues había un trato suficientemente, un trato aceptable para la inmensa mayoría de los emigrantes, ¿no? Y esto yo creo que es una buena noticia. Se me ha ido la presentación de mi... La tienes. La tengo. Sí. Está, seguro que está, pero no la veo. Bueno, y si quiero pasar a la siguiente, no sé si he pasado a la siguiente. Estás en una actividad esencial en la reconstrucción. Vale, pues quería pasar a la siguiente y no lo consigo ahora mismo. Ay, ¿dónde estás, presentación, amor mío? Amor mío. A ver. Aquí está. Vale. Les pido perdón por... Dale al cursor. Ay, se me ha vuelto a ir. Lo siento, de verdad. Y además, cuanto más lo siento, más nervioso me estoy poniendo. Y cuanto más nervioso me estoy poniendo, peor lo estoy haciendo. Alguien de la subcámara podría, de los que están atrás, podría pasarla. ¿Y por qué no se me.? ¿Por qué? Dale al cursor. Dale clic al cursor. Dale clic. Bueno. Bueno, pues lo siento. En todo caso, lo voy a contar sin la presentación que le vamos a hacer. No la encuentro. Luego intentaremos. Vale. En caso, todo esto nos plantea que tenemos unas cuantas tareas pendientes que abordar en esta reconstrucción, ¿no? La primera tarea pendiente está ligada al... no. Bueno, es la actividad esencial para la reconstrucción. Perdón, vuelvo a la que... No sé si es la que se ve o la que no. Es la que se ve, es la que se ve, Tomás. Vale, perfecto. El tema es que el modelo de crecimiento que hemos seguido hasta ahora es un modelo que se ha estancado, pero no estoy hablando solo de la agricultura, no estoy hablando solo de una producción de masa que luego tenemos problemas para comercializar. Tenemos problemas para comercializar cuando tenemos 2 millones de toneladas de aceite de oliva o cuando tenemos 7 millones de toneladas de cítricos, ¿no? Estoy pensando en el automóvil, que ha sido el gran motor industrial. Estoy pensando en el turismo masivo que hemos seguido. Globalmente hemos seguido hasta ahora una vía de desarrollo cuantitativo que nos ha dado grandes éxitos y bueno, pues tenemos que aprovechar para pasar a una gama de desarrollo más cualitativo en donde
podamos añadir valor a nuestros productos, podamos tener un turismo de mayor calidad, podamos tener automóviles de nueva generación, eléctricos, híbridos, etcétera, en lugar de los pequeños modelos que están condenados a desaparecer. Ese es un problema global de la economía española. Y dentro de esto, el sector agroalimentario, es el sector que ha demostrado una dinámica más fuerte. No solamente hemos exportado un 5% más el año pasado, sino que en este primer trimestre del año, en estos 4 primeros meses del año, incluyendo un mes y medio de COVID, la exportación española agroalimentaria ha seguido aumentando. Por lo tanto, somos un sector que promete, que tiene posibilidades y tal. La reconstrucción va a exigir un esfuerzo, evidentemente, sobre todo porque no hay mal que para bien no venga, y tenemos que reconstruir construyendo frente a una economía mucho más sostenible. O sea, tenemos que aprovechar la reconstrucción para abordar los problemas de sostenibilidad y medioambientales que teníamos en España. De nuevo, desde el turismo, que no podemos llenar de asfalto toda la costa, pasando por el automóvil, no podemos llenar de coches todas las ciudades, como por la industria alimentaria, en el sector en donde tenemos problemas de agua, problemas de residuos, problemas de reciclado, de envases, de embalajes. Por lo tanto, no hay, por mucho que digamos, por muy difícil que sea, no hay contradicción, no hay dicotomía entre economía y ecología. La salida de la crisis económica que tenemos que reconstruir tiene que ser una salida sostenible desde el punto de vista social, evidentemente, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental. Y esto nos abre a unas tareas pendientes que tenemos por delante. La primera tarea pendiente es el futuro plan estratégico de la PAC. La nueva PAC se va a construir en torno a planes estratégicos nacionales, y este plan estratégico nacional, en el marco de las estrategias europeas que están habiendo, de la biodiversidad y de la granja a la mesa, este plan estratégico nacional tiene que ser un instrumento poderoso para esta sostenibilidad. Unos pasos más hacia una cosa que va a ocurrir más pronto que tarde, y es que el dinero público va a ser para bienes públicos. ¿La he recuperado? Creo que la he recuperado. Creo que la he recuperado y que voy a poder. ¡Eh! Sí. ¡Ay, no! Bravo. Bravo, No. Tomás. La anterior. Vale. Tareas pendientes. Vale. Ahí está. Perfecto. Entonces, el futuro plan estratégico tiene algunos elementos importantes, tiene unos ecoesquemas que van a ser ayudas en el primer pilar, ayudas directas para emprender cambios a gran escala favorables al medio ambiente. Estamos pensando en la ganadería extensiva, estamos pensando en cobertura vegetales, en herbáceos y en leñosos, en no dejar las tierras desnudas, etcétera. Fondos operativos, ayuda a que los propios sectores se puedan organizar, y apoyo a los grupos operativos de investigación e innovación como un elemento absolutamente esencial. Por lo tanto, tenemos se está negociando hoy en día con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas el futuro plan estratégico de la PAC, y esto es una manera, un lugar importante donde concretar esta compatibilidad entre economía y sostenibilidad. El segundo aspecto es vertebrar el sector. Un producto digno tiene que tener un precio digno, y esto pasa por un apoyo a la organización comercial de los productores, el desarrollo de interprofesiones, la nueva ley de la cadena alimentaria que se está discutiendo, que cada escalón, que primero la cadena alimentaria cree valor, y segundo que este valor se pueda distribuir de una forma equilibrada entre todos los sectores y no penalizando al eslabón más débil, que es el eslabón productor. Y tercer tarea pendiente en este primer bloque es consolidar el acercamiento entre el consumidor, el citadino entendido como el habitante de las cities, de la ciudad, el ciudadano por un lado y el agricultor por otro, ¿no? Hay un acercamiento, pero tenemos que ser conscientes
de que este recuperar prestigio que hemos tenido va ligado a que sepamos responder sepamos responder a las demandas del sector, de los productores. Ay, me pongo de nuevo nervioso. Porque además veo que me he equivocado. Al cursor, no al ratón. Además, porque veo que la segunda de tareas pendientes repite la primera, lo cual no me gusta nada. Pero en fin, dentro de esas son las 3 prioridades y el consumidor, tenemos unas bases importantes. Me he equivocado pero tenemos unas bases importantes que son, por un lado, el cariño, el desarrollo de las ventas directas, el reencuentro que ha habido, circuitos más cortos, compras directas, compras por internet, acercamiento entre los agricultores y el consumidor, eso es importante. Tenemos también la suerte de disponer de una red de supermercados locales, territoriales, prácticamente en todo el territorio, que acercan los productos al consumidor. Por lo tanto, tenemos las dos patas de tanto circuitos cortos, ventas directas, como distribución muy territorializada, muy distribuida, muy a base de supermercados. El 92% de las ventas se han hecho a través de los supermercados. Los supermercados siguen de capa caída. Por lo tanto, red de supermercados, ventas directas, tenemos bases importantes que jugar y tenemos una calidad de los productos que está allí, que es reconocido, y un cariño de los consumidores a nuestros productos que son importantes. Y cuando digo los consumidores, no me refiero únicamente a los consumidores españoles, sino, como lo hemos visto, también a los consumidores europeos. En invierno somos nosotros quienes estamos suministrando las frutas y hortalizas, las 5 frutas y hortalizas que tienen que comer los alemanes, los daneses, los finlandeses. Y para un finlandés, los cítricos valencianos son cítricos de proximidad. Por lo tanto, ahí tenemos bases importantes que jugar. Evidentemente, no todo el trabajo lo puede hacer el agricultor y no todo lo puede resolver la tecnología. Y allí ahí tengo dos fotos que a mí me han marcado mucho. Cuando hablamos del turismo, es la primera parte, las que veis, cómo quedan las playas inglesas, cómo quedaron las playas inglesas este fin de semana después de la invasión de los turistas ingleses que no han venido. Y bueno, pues los ingleses están descubriendo cómo se comportan los turistas ingleses cuando están de vacaciones y cómo dejan las playas. Evidentemente hay un problema de responsabilidad social, pero no es solo los ingleses. Al lado, ahí vemos, esto es el Distrito Centro de Madrid. Una foto que hice antes de ayer también, cerca del Palacio Real. Bueno, pues evidentemente hay un problema importante en la actitud que tenemos los consumidores, en la labor que tenemos que hacer los consumidores. Y cuando digo consumidores, también me refiero, y ahí entra, por ejemplo, Sigfito, cuando hablamos de reciclado, de embalaje, de poder llevar los productos correctos a los sitios correctos. Bueno, pues en mi casa en Madrid tengo broncas continuas con varios de los vecinos y con el portero, porque a pesar de que tenemos aceite, cartón, cristal, orgánico, o sea, tenemos todo, en menos de 50 metros sigue habiendo una falta de responsabilidad del ciudadano. En eso también ocurre en el mundo de la agricultura, aunque las grandes zonas productoras agrarias, sí, bueno, y estáis haciendo una labor en Sigfito importante, sí que está creciendo la responsabilidad en la gestión de los residuos y los embalajes. Papel del consumidor, lo digo, a nivel de una dieta más variada y equilibrada, los consumos de temporada, los productos locales. Ahí hay un tema clave que va a ocurrir y es la sociedad que va a salir va a ser una sociedad más dual, y por lo tanto va a haber un mayor consumo de productos básicos y una competencia de precios
de la gran distribución, que la vamos a ver a partir de septiembre, para una gama de productos de entrada que tienen que ser de calidad, pero en donde van a competir con precio y con oferta, junto con el desarrollo de una demanda de productos, de una demanda más ligada por los temas de salud. El envejecimiento de la población estaba cambiando las pautas de consumo y ahí vamos a tener el desarrollo, pues, de un mercado más dual entre ambos. El reto es evidentemente que esta dualidad no sea también fractura social entre unos que pueden y unos que no pueden. El reto es que todos los habitantes y ciudadanos españoles puedan tener acceso a una dieta variada, equilibrada y sana, ¿no? El papel del Estado, el papel de los consumidores, nuestro papel como ciudadanos es importante. El papel del Estado lo va a ser aún más. Estamos hablando de las negociaciones para los planes de reconstrucción y ahí hay una mezcla de incentivos y también de incentivos y instrumentos fiscales, ¿no? A nivel de incentivos, las compras públicas tienen que ser un elemento importante para desarrollar canales de comercialización más equitables, y eso implica cambiar algunos de los pliegos de condiciones de las compras públicas. Entre los incentivos, me gusta siempre hacer referencia fuera del sector. Es evidente que el coche va a perder importancia en las ciudades y que va a haber que incentivar tanto coches menos contaminantes como el uso de métodos alternativos que no sean los coches para circular por las ciudades. Por lo tanto, los incentivos son importantes junto con los instrumentos fiscales, tanto los impuestos verdes como las bonificaciones verdes. Muchas veces se habla con razón del papel que puede jugar una fiscalidad que promueva el cambio de dietas o el comportamiento, pero puede haber también bonificaciones fiscales, porque el objetivo de la fiscalidad verde no es recaudar, sino cambiar los comportamientos. Es la única fiscalidad cuyo objetivo es desaparecer con el tiempo, porque al final se pretende que no sea necesario, no haya recaudación por impuestos. Y medidas legislativas, y ahí insisto en un tema importante, y es con mucha concertación. Y por coger un ejemplo que tiene que ver con el reciclado, es todo el tema de las botellas y de los envases retornables versus los envases reciclables. O sea, todo el nuevo sistema que se está discutiendo, que es interesante, que seguramente hay posibilidad de hacer las cosas mejor que lo que estamos haciendo, sin ninguna duda, pero con mucha concertación, porque las consecuencias pueden ser dramáticas si no hacemos las cosas bien. Por lo tanto, la concertación con los interlocutores sociales, la microconsultación, no simplemente reunirse con la COE y con los jefazos de los sindicatos, cuando hablemos de las cosas concretas del terreno, por ejemplo, la gestión de envases y embalajes, envases reciclables versus envases reutilizables, ahí hay que discutir mucho, afinar mucho y ver qué parte del camino lo puede hacer la administración, qué parte del camino lo tienen que hacer los operadores, qué parte del camino lo tenemos que hacer los consumidores. Con, de nuevo, una mezcla de medidas legislativas, de control, de sanciones, junto con incentivos. Por lo tanto, yo creo sinceramente hay futuro, y este futuro pasa por una reconstrucción que sea sostenible, económica, social y medioambiental. Y no podemos pegarnos el lujo de reconstruir en base al viejo sistema para que luego lleguen lo que sabemos que va a llegar del cambio climático y de la presión, y nos encontremos sin agua, o nos encontremos con problemas de tierra, o nos encontremos sin materia orgánica en el suelo. Por lo tanto, no es un lujo, y diría, no hay contradicción, al contrario, la reconstrucción económica tiene que ser una reconstrucción también medioambientalmente sostenible. He dicho. Bueno, y esto es el slide de publicidad para que sigamos en contacto a través de mis 2 blogs y a través de Twitter, Facebook, LinkedIn y lo que mandéis. He dicho. La voz, Rocío.
Rocío, la voz, no la tienes activada. ¿Hola? ¿Se oye? Perfecto. Hola, buenos días. Soy Pepe Carbonell, soy el secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. Y bueno, la responsabilidad de hablar detrás de Tomás es gigante. Es decir, no he preparado ninguna presentación por dos motivos. Porque Tomás suele decir todas las cosas de una forma muy sencilla, muy escueta y muy directa, y nos suele chafar las presentaciones a los que vamos detrás. Pero entonces intentaremos adaptarnos un poco a lo que ha salido, ¿vale? Y que es un poco también lo que tenemos preparado para poder contar de aquí. Primero, antes que nada, agradecer a Sigfito la oportunidad de abrir este debate, de poder exponer y poder intercambiar estas ideas en un foro tan variado y adecuado como el que han preparado. Primero, empezar como oportunidades. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante hemos planteado públicamente y en diversos foros todas las alternativas y todas las propuestas que pensamos convenientes para la reconstrucción. Y en buena medida van dirigidas a lo que comenta Tomás. No vamos a reconstruir las cosas conforme estaban hechas o no vamos a hacer cosas que sabemos cómo funcionan y cómo no funcionan. Entonces, evidentemente hay nichos que tenemos que explotar y hay nichos que debemos de empujar para que su activación sea lo más inmediata y lo más efectiva posible. Por ejemplo, todo lo relacionado con la economía circular, que al final voy a especificar, o sea, voy a centrarme más en lo que es la parte de gestión de residuos por razones obvias. A ver, si ¿vale? me oye. Pero, perfectamente. Rocío, sí que te oímos. Ahora un poco. Estos son los problemas del directo. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, Rocío. Pepe, continúa porque no sé qué es lo que ocurre. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Te oímos, pero no te vemos. Ah, vale. Oye, pues perdona, no. Me oís, pero no me veis. Bueno, pues esto debe ser cosas del directo. A ver, perdóname, es que ni te he presentado. Bueno, ya te has presentado tú, o sea que simplemente, Pepe, continúa con tu explicación. Y yo simplemente quería comentar que se me ha pasado antes decir que cualquier persona que tenga cualquier pregunta puede hacérnoslas a través del chat o a través de preguntas. Y entonces luego al final del debate las haremos a los distintos ponentes, ¿vale? Entonces ya si te parece, continúa, Pepe, gracias. Muchas gracias. Bueno, era simplemente esto. Entonces, una de nuestras propuestas, que incluso hemos participado en debate público y con notas de prensa, o sea, que es público lo que hemos dicho, es que tenemos que impulsar la recogida selectiva. Entonces, hacíamos ahí especial hincapié en todo lo que es la gestión de residuos orgánicos. Y además, una cuestión también que ha apuntado ya Tomás es el reciclaje de aceites. Afortunadamente, somos una sociedad en la que, afortunadamente para nuestra salud, seguimos consumiendo aceites vegetales que al final acaban en el lavadero, acaban vertidos a la red de saneamiento pública y estaban depuradoras con los consiguientes problemas. Pensamos, evidentemente somos ingenieros agrónomos, sabemos cómo se deben de reutilizar estos recursos, tanto los orgánicos como el aceite y los residuos orgánicos, además de los inorgánicos, dentro de lo que es la recogida. Bien, entonces, ahí hay una cuestión importante que bueno, falta decir, es decir, tenemos que apostar directamente porque esta recuperación sea más efectiva. Y también creo que, bueno, es decir, de esto no voy a decir nada más porque creo que Carmen también va a poder hablar
largo entendido sobre este tema porque es una especialista en la materia. Sí decir lo que ha comentado Tomás al respecto de la concertación, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Es decir, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como consumidores y, por lo tanto, generadores de residuos, hasta dónde llega la función de la administración y hacia dónde llega la función de los que nos suministran estos productos. Esto es porque estamos absolutamente convencidos que existe una industria que es capaz de dar valor, de aportar valor a estos residuos, de todos los tipos. Y si hablamos, por ejemplo, en concreto de los residuos orgánicos, resulta que España es una potencia mundial en empresas que fabrican agronutrientes especiales y este tipo de cuestiones que al final son entidades que se podrían aprovechar mucho de este residuo, de este nuevo producto que viene del aprovechamiento de la materia prima secundaria, que ya dejan de ser residuos, sino materias primas secundarias. Entonces, ver cómo somos capaces de canalizar para que ese aprovechamiento sea cada vez más efectivo. ¿Por qué? Porque quizás lo que debemos de asumir es que la recuperación, es que nuestro vertido acaba cuando ese vertido o cuando ese residuo ya se incorpora al medio de una forma sostenible. Por lo tanto, debemos de pensar que quizá este marco debemos de ir ajustándolo a los parámetros reales en los que vivimos. Para eso, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos sistemas versátiles. Abogamos por sistemas más pequeños, en instalaciones más pequeñas y más ligadas y más cercanas a los puntos de generación de estos residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque en el propio ínterin donde se ejecutan, donde se construyen estas instalaciones, hay ya un incentivo de recuperación, pero es que sobre todo y ante todo, el mantenimiento y la explotación de estas instalaciones va a generar riqueza a nivel local. Por lo tanto, son cuestiones interesantes que van a permitir recuperar el valor que nosotros en nuestras casas estamos tirando a la papelera y a cada una de las papeleras que debemos de tener. Todo esto, evidentemente, cuando hablamos de economía circular, somos ingenieros y sabemos que cuando hablamos de economía circular y cuando hablamos de procesos estamos hablando de balances de masa, energía y balances económicos. Por lo tanto, no nos lleva a hablar que enlazarlo efectivamente con el cambio climático. ¿De acuerdo? Tenemos que ser lo suficientemente hábiles, pensar con suficiente antelación y planificar lo suficientemente bien, porque es lo que menos contamina y lo más barato. Es decir, pensar y planificar es barato y no contamina, para que hagamos lo que hagamos, venga enfocado a poder resolver estas cuestiones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo tanto, son cuestiones que entendemos que se deben de abordar. Y entendemos que debemos de abordar sin ningún tipo de cortapisas y sin ningún tipo de sesgo. ¿Por qué? Porque somos conocedores, sabemos que las tecnologías han evolucionado muchísimo y lo que antes era algo impensable, ahora es totalmente posible y además totalmente compatible con el medio ambiente. Y la otra cuestión es que si estamos optando por sistemas dinámicos, sistemas adaptables, tenemos que pensar que las escalas son menores, pero que no existirá un gran sistema, sino que existirá un conjunto de sistemas que debemos de mezclar y debemos de ir optimizando y sincronizando. Y otra vez volvemos a lo mismo, que estamos ya en la economía del conocimiento y de la gestión óptima de los recursos. Por lo tanto, otro nicho de empleo que va a ser la inteligencia, otro nicho de empleo que tenemos de cubrir. Es decir, la inteligencia artificial va a ser parte de estas labores y el mantenimiento y la gestión adecuada de esta inteligencia que nos va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas, pues es un nicho de mercado que evidentemente tenemos que cubrir o un puesto o un tipo de puesto de empleo que debemos de cubrir. Con todo esto, ¿vale? Y quizás seré el único que tocará esta cuestión, ¿vale? Es que nos encontramos ahora mismo que para la reconstrucción, además de hacer falta recursos económicos, que es evidente, además de hacer falta planificación y conocimiento, nos va a hacer falta adaptar nuestros ordenamientos, la forma en la que nos regulamos para poder hacer las cosas de una forma rápida y efectiva. Con esto me estoy refiriendo básicamente a dos paquetes importantísimos de normativa que nos rige la actividad de implantación, la implantación de actividades. Una es la ordenación del territorio y la otra son todas las cuestiones medioambientales.
En ordenación del territorio creo que no digo nada raro si comento que la ordenación del territorio está hecha desde la ciudad para la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos ahí un hándicap muy importante para implantar actividades y para implantar nuevas actividades en el medio rural o en el medio agrario o en el medio, digámoslo, no urbano o no gran urbano. Porque incluso los propios municipios pequeños tienen unas restricciones, unas limitaciones para poder crecer evidentemente a su escala, que si se le aplican las normas de las grandes ciudades, pues evidentemente se ven totalmente constreñidos. Y al respecto de los trámites ambientales, nuestra reflexión es que al respecto del medio ambiente hemos ido evolucionando de los últimos quizá 30 años, ¿vale? Si no 40. Más o menos yo tengo visto los últimos 30 años, ¿de acuerdo? O sea, no porque los haya visto, sino porque los haya estudiado. Y es verdad que pasamos de un punto de arranque a final de los años 80, donde hubo ese despertar o esa necesidad de poder atender estas cuestiones medioambientales. Pero poco a poco, si nos damos cuenta, toda la legislación, toda la producción legislativa del Estado y de las autonomías se ha ido impregnando de esa sensibilidad de respeto hacia el medio ambiente. Y para hacer cualquier cosa siempre se ha requerido o actualmente se requiere una serie de cuestiones de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, para poder avanzar en la producción de legislación o de ordenación. Por lo tanto, cada vez estamos metiendo más capas de protección, ¿de acuerdo? Que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo intentamos coordinar todas estas capas para que no sean filtros independientes, sino que sea un filtro efectivo y fácil y efectiva y traspasable de una forma efectiva para aquellas actividades que lo puedan ser. Es decir, que cada vez seamos más capaces de dilucidar entre lo que puede ser y lo que no puede ser en menos tiempo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ahora mismo tenemos una situación en la que la necesidad de la reconstrucción es rápida, porque si no, no podemos pasar 4 años. Tiene que ser cuando sacamos algún tipo de actividad, poder implantarlo de una forma bastante rápida. Tenemos que ser capaces de poder dar respuesta a esto. No podemos estar 4 o 5 años esperando a que todas las administraciones impregnadas de esa necesidad de control de la contaminación y de control del impacto ambiental resuelvan cada una sus expedientes. Y evidentemente no podíamos dejar de hablar de la parte del sistema alimentario. Y en el sistema alimentario, comentar lo mismo que se ha dicho. Yo creo que a nadie le cabe en la cabeza que existe una receta única, sino que estamos hablando de la acumulación, el mosaico de muchas soluciones. ¿Por qué? Y además un mosaico que sea un puzzle que sea totalmente fluido y que sea totalmente desmontable. Es decir, un Mr. Potato, ¿vale? Que podamos montar las piezas para tener una característica determinada en poco espacio de tiempo. Si no somos capaces de crear esa flexibilidad, no vamos a ser capaces de poder afrontar nuevos retos. Por lo tanto, pensemos en que la solución óptima es un conjunto de soluciones gestionadas de una forma determinada. Por lo tanto, ahí volvemos otra vez a pensar en conocimiento, en tecnología y en medios de información. ¿Vale? Y después... Sí, ya, 2 minutos, Pepe. Sí, ya acabo. ¿Vale? Ahora mismo, y para acabar, ahora mismo tenemos encima de la mesa una serie de problemas que es, nos hemos dado cuenta del papel del gran consumo, nos hemos dado cuenta lo bueno e importante que es que cuando vayamos a un supermercado por la mañana, la sensación de seguridad como ciudadanos y como personas que nos encontremos con un lineal lleno de comida que nos gusta. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que este concepto de seguridad alimentaria se ha ampliado. No es que tengamos alimentos en cantidad y calidad suficientes, sino que es que además estos alimentos estén accesibles, estén cerca de donde estamos nosotros y que además los podamos pagar. Que parece una obviedad, pero yo creo que va totalmente en relación con el comentario que ha hecho Tomás al inicio de su presentación. De nada nos serviría tener muchos alimentos y muy seguros si los tenemos alejados de nosotros o lo tenemos a unos precios que no podemos hacer frente a ellos. Y eso, evidentemente, entendemos que eso nos lleva necesariamente a una integración o a una mucho mejor integración de todo el sistema de producción. Para que todo el sistema de producción exista en condiciones y pueda desarrollarse en condiciones.
Y si para eso, o como para eso hará falta cambios estructurales, es el momento de acometer cambios estructurales, favorecer estructuras productivas adaptadas a la nueva realidad y evolucionar hacia los modelos que nos sean sostenibles. Sin olvidar, y acabo, esto es el último minuto, sin olvidar aquellas pequeñas producciones o aquellas producciones más características de nuestras zonas que hemos visto que estaban muy ligadas, han sido muy sensibles, han sido muy frágiles ante esta situación en la que cuando se ha cortado el consumo, cuando se ha cortado el acceso al canal Horeca e incluso cuando se ha cortado el acceso de este turismo de gran nivel, que sí que nos llega, hemos dejado de vender productos de alto valor añadido que teníamos, ¿vale? Y hemos pasado a que se dispara la harina, pero en cambio quizá podemos pensar que las bodegas lo estén pasando francamente mal, o algunas bodegas lo estén pasando mal, o algunas almazaras lo estén pasando mal, queserías artesanales, carnes especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cuestión que también debemos de ver que queremos, entiendo, que es positivo tener este sector emplazado en el medio en el que está, porque es el único recurso económico que tienen estos emplazamientos y, evidentemente, algo se tiene que hacer para apoyarlo, para mantenerlo, por sus diversas externalidades y multifuncionalidades que presentan para todas estas cuestiones que comentamos. Respeto al medio ambiente, mantenimiento de la cultura, etcétera, etcétera. Y he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Yo me quedo con que hay que acometer muchos cambios, hay que hacerlo rápido y además hay que pagarlos. Pero bueno, nuestra siguiente ponente, hablamos mucho de economía circular y en concreto de bioeconomía circular, pero ¿quién mejor que los investigadores para descubrir y contarnos y explicarnos qué es lo que tienen que hacer? Y además lo hacen, son los que lo tienen que hacer y lo hacen muy bien. Y contamos hoy con una persona que nos va a hablar de iniciativas ambientales que revierten positivamente en la economía, en la economía agraria y en el medio ambiente, en ambas facetas. Nuestra siguiente ponente es Carmen Lobo, es investigadora del IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de descontaminación de suelos y gestión de residuos del Departamento de Investigación Agroambiental, del que es responsable. Nos va a traer un ejemplo práctico, que siempre un ejemplo y una imagen vale más que 1000 palabras, de bioeconomía en la Comunidad de Madrid, y se trata de un proyecto para la recuperación de suelos agrícolas a través de la gestión de residuos urbanos. Carmen, te doy la palabra y nos cuentas cómo podemos hacer esto. Hola, buenos días. ¿Me das para que pueda poner la presentación? A ver. ¿Sí? ¿La veis? ¿Se ve la presentación? De momento vemos el panel. Ya, ahí la tienes. Perfecto. ¿La veis? Sí. Vale, pues entonces empezamos. Bueno, pues ¿puedo empezar? Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar pues quería dar las gracias a Luis por habernos invitado al IMIDRA a participar en esta jornada y para darnos también la oportunidad de presentaros los proyectos que desde el Departamento de Investigación Agroambiental pues llevamos desarrollando desde hace, como habéis dicho, más de 30 años. Bueno, yo no soy la directora del departamento, soy la responsable del área de descontaminación de suelos y gestión de residuos. Quería que también quedara claro. Bueno, pues para empezar en el marco en el que vamos a hablar, pues me gustaría comenzar diciendo con las orientaciones que la Unión Europea, la política común agraria, en materia de residuos tenemos ahora en marcha. Entonces, como objetivo fundamental de estas políticas, queremos convertir a Europa en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, de forma que se produzcan menos residuos siempre que sea posible y que estos residuos que se produzcan se utilicen cuando se pueda como recursos para nuevas actividades. Es decir, pasar de la economía lineal a la economía circular como ya han estado los anteriores ponentes. En ese sentido, nosotros nos vamos a centrar en contaros nuestras experiencias con los residuos urbanos. Tanto los residuos urbanos como los agrarios y los alimentarios constituyen una importante fuente de materia orgánica. También a lo largo de la mañana se ha ido hablando también de la importancia de la materia orgánica en el suelo. Bueno, pues el aumentar esta materia orgánica en el suelo va a suponer aumentar las reservas de carbono, que nos van a ayudar a combatir el cambio climático, van a contribuir a conseguir mejores producciones de especies de interés agrícola, de cultivos de calidad y así como de cultivos energéticos, y también podríamos recuperar cubiertas vegetales, con lo que controlaríamos los procesos erosivos y de desertificación de los que también se ha comentado. El Plan Estatal Marco en materia de gestión de residuos, el PEMAR,
pues fomentaba desde el año 2016, estamos todavía en el marco de este plan, el autocompostaje en aquellos lugares donde sea fácilmente practicable. Hablamos del compostaje doméstico en las ciudades, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Siempre que sea posible el autocompostaje en los puntos limpios y fomentar sobre todo una economía baja en carbono. La preparación de los materiales para el reciclaje y su reutilización hace posible, esperar que es que esto se me va, vale, uy, se me ha ido, un momentito, que se me ha ido la presentación, aquí. Hace posible una reducción muy significativa de las emisiones de CO2 asociadas a la utilización de los materiales primarios que no tendríamos que utilizar. En el ámbito de la agricultura, el Plan Estatal en materia de gestión de residuos ya establece la importancia del uso del compost y del digerido procedentes de biorresiduos recogidos separadamente. Antes hablaba de ello también, Pepe, la importancia de una buena recogida selectiva, ya que de esta forma vamos a poder contar con materiales como el compost o el digerido que van a tener unas muy adecuadas propiedades para poder usarse en utilizaciones agrícolas. De esta forma va a contribuir a la protección de los suelos agrícolas por su papel en el restablecimiento del contenido de materia orgánica de los suelos. Esto es muy importante en España porque la mayoría, más del 50% de los suelos españoles, tienen un contenido muy bajo de materia orgánica. La utilización de los residuos como recurso para aumentar esta materia orgánica haría que pudiéramos ahorrar en otro tipo de enmiendas que tienen un mayor coste, así como en fertilizantes minerales. Dentro de los objetivos ambientales se establece que al reducirse la demanda de materias primas, limitando el uso de bioestabilizado e incrementando el uso de compost de alta calidad, el impacto será positivo sobre el suelo, la alimentación y la salud humana, porque además limitaremos el vertido. ¿Qué dos problemáticas ambientales son las que tenemos y con las que seguimos luchando? Y bueno, estabais hablando de recetas post-COVID, pero yo creo que estas recetas yo las llevo intentando dar desde hace muchos años. Creo que en la problemática de degradación de suelos y la del aumento de la población mundial ya llevamos bastantes años que tenemos que tenerlas en cuenta. La degradación de suelos en nuestro país es evidente. La agricultura extensiva durante muchos años y ha hecho que se pierda la materia orgánica, así como el manejo inadecuado a veces de fertilizantes y plaguicidas, con lo cual hemos llegado a elevados contenidos de porcentajes de degradación y de desertificación en nuestros suelos. También a veces la gestión inadecuada de los residuos. Tenemos que pensar que en los años 80 ya se empezó a trabajar con los residuos, ya empezaban las plantas de tratamiento de aguas residuales, se empezó a hacer separación de la basura en las ciudades y ahí ya se empezó a trabajar con los residuos en el suelo y no siempre de la forma más correcta. Por otro lado, tenemos el aumento de la población mundial. Cada vez somos más y vamos a seguir siéndolo y necesitamos una mayor producción de alimentos, pero también tienen que ser alimentos seguros, con lo cual la seguridad alimentaria en la producción es algo que tenemos que considerar. Por lo que, si juntamos estas dos problemáticas, necesitaremos recuperar suelos útiles para el cultivo, teniendo en cuenta dos criterios: la funcionalidad del suelo, que siempre se debe mantener, y la sostenibilidad. Y es importante mantener esto porque, bueno, muchas de las personas que estarán en la jornada pues conocerán el suelo y su importancia, pero me gusta recalcarlo. El suelo es un sistema vivo y que es el puente y está relacionado con la atmósfera, las aguas subterráneas y los seres vivos, a través de las plantas y a través de los animales. Por lo que las prácticas agrícolas inadecuadas, y aquí podemos introducir pues una mala aplicación de plaguicidas, de fertilizantes, una mala gestión de residuos, van a poder suponer un proceso de contaminación que va a afectar a los demás medios. Y también me gusta recordar que estamos actualmente en la década internacional de suelos. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2015 como Año Internacional del Suelo y desde ahí pues estamos en la década internacional. ¿Y cuál era el lema de esta proclamación? Pues crear conciencia sobre la importancia que tiene el suelo, sobre la importancia de tener suelos saludables para una vida sana y para tener alimentos de... Me he vuelto a ir otra vez. Esto se me va de vez en cuando. Disculpad un segundito. Alimentos con una seguridad alimentaria correcta. De esta forma también tendríamos que mantener las funciones esenciales de los ecosistemas. ¿Todo ello en qué deriva? En la necesidad de proteger el suelo. ¿Qué residuos son con los que estamos trabajando? Pues bueno, hemos ido trabajando a lo largo de todos estos años con los residuos que se van produciendo, que se van comercializando y que por lo tanto es importante que nosotros desde nuestro instituto probemos la capacidad que tienen estos residuos como fertilizante y el potencial efecto que van a poder tener el impacto tanto sobre el suelo, sobre la calidad del suelo y de las aguas subterráneas como sobre los cultivos. Pues hemos trabajado con fracción sólida de residuos domiciliarios, con lodos tratados procedentes del tratamiento de aguas residuales urbanas,
con compost, procedente a veces del lodo tratado o de las fracciones de RSU, con digestatos y con otros materiales que últimamente ya se están empezando a considerar como el biochar, las cenizas de las incineraciones o la estrubita, que luego hablaremos de ello. Cuando estamos pensando en ver cómo gestionamos los residuos urbanos para aplicarlos al suelo, pues hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. La eficiencia. ¿Son eficientes estas aplicaciones? ¿Son rentables? ¿Son sostenibles para el suelo? ¿Qué impacto pueden tener? ¿Y a qué nuevos usos las vamos a poder aplicar? En función de la respuesta que demos a todas estas preguntas, pues vamos a ver la viabilidad de las alternativas de gestión que tenemos. Y bueno, hemos hablado de que sean sostenibles, que es una palabra que se utiliza mucho, por lo cual a mí me gusta siempre también poner una definición de sostenibilidad para enmarcar un poco de lo que estamos hablando. Esta definición nos dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y yo creo que es importante que lo tengamos en mente. De esta forma, ¿cómo podemos hacer una utilización sostenible de los residuos en el suelo? Pues siempre y cuando los beneficios de llevar a cabo esa reutilización de los residuos en el suelo sean mayores que el impacto que provoque su propio uso. Además, la tecnología que vayamos a aplicar se debe seleccionar en base a un proceso de toma de decisiones equilibrado. En este proceso vamos a tener que considerar aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos ambientales, de forma que podamos llegar a la sostenibilidad a través de criterios de tolerancia, de viabilidad y que sean al mismo tiempo equitativos. Porque evidentemente estos materiales que vamos a aplicar y que hemos comentado que tienen un elevado porcentaje de materia orgánica y esa materia orgánica nos va a proporcionar la llave para intentar que nuestros suelos aumente su fertilidad y no avance los procesos degradativos, pero estos materiales también tienen otros factores en su composición que pueden ser en ocasiones limitantes y que tenemos que controlar si lo que queremos es hacer una aplicación racional y sostenible de estos materiales en el suelo. Algunos son fáciles de controlar, como el olor, pero otros tendremos ya que hacer análisis como la salinidad, el exceso de nutrientes, los patógenos si no están bien tratados, los metales pesados o contaminantes orgánicos que a veces están en su composición. Para eso lo más importante siempre es pues, mantener los límites legislativos, obviamente, la legislación europea y su transposición a la legislación española, pero también tener en cuenta algo más, y es que cada suelo es diferente, que el suelo es un sistema vivo con propiedades diferenciadas de un sistema a otro. Entonces, muy importante para llevar a cabo la aplicación de residuos en el suelo es caracterizar el suelo al que vayamos a aplicar el suelo receptor. Luego tener, obviamente, una buena caracterización del residuo y saber para qué va a utilizarse ese residuo. Saber qué finalidad tiene, qué cultivo es el que vamos a aplicar y en ese caso podremos ya ser capaces de diagnosticar una dosis eficaz. Una dosis que cumpla los requerimientos para aumentar la fertilidad del suelo y la producción del cultivo y que no sea perjudicial para el medio. Y ahora os voy a ir presentando algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando teniendo en cuenta estas premisas de las que hemos hablado. Pues, por ejemplo, empleamos los residuos... Sí. No tenemos mucho tiempo, vete rapidillo. No te oigo. Vale, voy rapidillo. Lo hago 3 minutos. Vale, sí. Vale, pues corro un poquito. Bueno, pues voy pasando las imágenes. Estos son empleo de utilización de residuos para recuperar cubiertas vegetales en suelos degradados. Mejoramos la fertilidad, evitamos la erosión y podemos llevar a cabo la recuperación de cubiertas. Hacemos ensayos en condiciones pequeñas en invernadero y luego podemos pasar a ensayos de campo, como veis en las parcelas experimentales. Y de esta forma podemos fomentar la biodiversidad y además contribuir a la recuperación de cubiertas. Lo podemos hacer, por ejemplo, en este caso, que es la recuperación de una gravera. Aplicamos residuos y también, como veis, recuperamos cubiertas vegetales. Lo paso rápido para no perder el tiempo. En este otro caso, aquí es una aplicación conjunta de 2 tipos de residuos, un residuo urbano y un residuo industrial, que era un residuo de una papelera. Lo que hicimos fue buscar cuál era la fórmula que nos permitiría tener el balance adecuado de nutrientes y de materia orgánica y capacidad de retención de agua para que fuera eficaz. Las dosis eficaces nos van a suponer una alternativa sostenible y además vamos a incrementar la materia orgánica. Con suelos agrícolas, pues por ejemplo aquí tenéis un ejemplo de cultivo de girasol, donde con una única aplicación pues pudimos mantener la cosecha durante varios años consecutivos y donde lo importante era diagnosticar también la dosis eficaz. Cultivos de cereales, ensayos en campo como podéis ver, donde con agricultores estuvimos trabajando en sus parcelas para demostrarles lo importante que es saber cuál es la dosis adecuada para cada tipo de suelo. Porque a veces una misma dosis tiene un efecto diferente en función de las propiedades del suelo. También hacemos experiencias con especies hortícolas, utilizando compost a partir de lodos
podemos ver las propiedades del cultivo, la seguridad alimentaria, etcétera. Otro ejemplo, en el que aquí lo usábamos para suelos de olivar, residuos sólidos urbanos y lodos tratados, pero aquí los lodos compostados. En este caso, es importante saber que a veces hay que evaluar la tolerancia del cultivo previamente a la aplicación del residuo. Otro ensayo que os quiero poner, pues cómo podemos usar también los residuos para los cultivos energéticos. Esto sería un ejemplo de economía circular. Podemos aplicar materia orgánica al suelo, aumentar la producción, utilizarla para producir combustibles o energía. Como si Estamos perdiendo. utilizar el fósforo y el nitrógeno que tiene este material como fertilizante en suelos agrícolas. Ensayos también para producción de céspedes, utilizando la estruvita. Y únicamente deciros que en todos estos últimos materiales pues estamos a expensas de la legislación europea. En principio, en algunos países ya se están utilizando la estruvita, por ejemplo, pero todavía en España no está aprobada. Entonces, bueno, que todos estos nuevos materiales depende de los ensayos que se vayan haciendo, por eso nosotros trabajamos en ello, para estar seguros de que son seguros para el suelo y seguros para el cultivo. Y bueno, en esta línea es en las que seguimos trabajando, viendo cómo los residuos pueden ser recursos y si pueden ser una alternativa sostenible a la fertilización mineral. Y gracias, espero no haberme pasado de esos minutos. Nada, no te has pasado. Ha habido algún momento en que yo por lo menos te he perdido la voz, pero espero que el resto de la gente te haya podido seguir bien. Y yo me quedo con... ¿No me habéis seguido? No, sí, pero al final ha habido algún momento en que te hemos perdido, yo por lo menos, pero sí, te he seguido muy bien toda la presentación y me quedo con que los suelos de España son bajos en materia orgánica, hay que mejorarlo, pero que no se puede echar cualquier cosa, hay que saber muy bien qué se echa, dónde se echa y cómo se echa. Y bueno, para eso estamos. Ese es un poco el... Exacto. Quiero recordarle a todo el mundo la posibilidad de hacer preguntas al final, cuando terminemos con este cuarto ponente, que siempre que hablamos de agricultura no podemos olvidarnos de escuchar a quien está realmente ejerciendo esa labor económica de la agricultura, económica y medioambiental, que son los agricultores. Y en este caso, además, si contamos con un joven agricultor, pues nos dará la visión de la agricultura y además la visión de los jóvenes. Y contamos hoy con la experiencia de un joven agricultor que nos va a contar cómo ve el futuro de todo esto que nosotros hablamos. ¿Por qué no hay un relevo generacional? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo tenemos que aprovechar todas estas situaciones que ha habido con el COVID para mejorar mucho la agricultura y todo esto? Contamos con nuestro último ponente, que es Antonio Conde. Antonio es agricultor y es graduado en Ingeniería Agroalimentaria en la Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos. Antonio, te voy a dar el paso, si soy capaz, para que nos cuentes, bueno, tu visión sobre todo esto. Sí, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Vale, de acuerdo. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y quería agradecer también a Sifito, a Luis, por darme la oportunidad de conocer y de estar presente en este foro rodeado de multitud de personas y de los panelistas de gran nivel. En primer lugar, decir que actualmente soy joven agricultor desde pequeño y a tiempo parcial, porque recientemente terminé mi grado en la Universidad de Córdoba, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo, y directamente empecé a trabajar, y qué mejor que en la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos, en la que totalmente tratamos en diferentes proyectos la mitigación del cambio climático con diferentes prácticas que conlleva la agricultura de conservación. Por ello, desde que empecé mi andadura como ingeniero agrónomo, en las fincas familiares lo que introducimos fue las prácticas más respetuosas para el medio ambiente, con lo que actualmente algunas de las fincas también intervienen en algún que otro proyecto, porque lo que intentamos siempre es buscar lo mejor tanto económicamente como social y medioambientalmente para el resto del mundo. Por ello tenemos una gran diversificación de cultivos, desde cultivos leñosos como es el olivar, el cerezo y otros frutales, hasta hortícolas como bajo invernadero.
Por lo tanto, tenemos una gran variedad y todos ellos bajo agricultura y conservación. Además, en mi día a día también me desenvuelvo bastante bien en lo que es las redes, principalmente Twitter, en la que muestro un poco lo que es mi día a día en tanto los trabajos laborales como en el trabajo a pie de campo como agricultor normal. Quería, en primer lugar, cómo es la situación actual de la agricultura. También decir que, perdón, un poco soy un poquillo novatillo en las presentaciones y tal, porque en estos foros la verdad que he sido el primero en tener la oportunidad. Y es decir que el campo español ha estado a la altura durante toda la pandemia y seguirá en ello, tanto en los problemas que han surgido durante la pandemia y en los problemas que llevamos a cabo arrastrando desde años. Por ello, nosotros los agricultores nos encontramos ahora mismo muy agradecidos y solidarios con el resto de ciudadanos. Por ello, debemos de apoyar aún más la cadena alimentaria en todos sus eslabones, desde la producción, la transformación, la industria y hasta la responsabilidad de seguridad alimentaria y para que llegue al consumidor con la mayor calidad posible. Para ello debemos tener una mayor responsabilidad en cuanto a la trazabilidad de cada producto y por ello debemos de ser eficientes en toda nuestra cadena. Para ello, nosotros no hemos faltado día a día ninguno. Por ello hemos estado a pie de cañón y seguiremos dando el callo para que nadie le falte nada en su día. Pero debemos de tener en cuenta que el mercado del sector agrícola y ganadero es un mercado muy oscilante en el que los precios fluctúan día a día y en el que tenemos que tener bastante a pecho en cuanto a esos cambios, que son los que finalmente los que nos están un poco jodiendo, entre comillas. Pero es cierto que durante estos 3 meses de pandemia, 3, 4, hemos evolucionado hasta 5 veces más que en los últimos 7, 8 años en cuanto al uso de las tecnologías, desde la aplicación de agricultura de precisión, inteligencia artificial, datos que habían sido recogidos en la nube, etcétera, y han sido de gran aplicación durante estos 3 meses, los cuales también nos han ayudado a salir adelante durante toda esta etapa con dificultades. Pero con ello nunca hemos dejado de ser sostenibles, por lo tanto hemos sido sostenibles económicamente y ambientalmente, y estos principios son los que nos dan pie a los futuros productos alimenticios. En cuanto un poco a los retos a los que nos enfrentamos los agricultores, en general, quería destacar unos cuantos, que son los que vamos a redactar en las 4 diapositivas siguientes, y un poco así, a grosso modo, es defender nuestros productos a base de tener unos precios justos y razonables por el producto que nosotros producimos. Que destacar también el uso de los canales cortos de comercialización de productos locales, porque si es verdad que la producción se lleva a cabo en los grandes ámbitos, en terrenos de pueblos y alrededores de ciudades grandes, pero sí es verdad que la transformación, la comercialización se lleva a cabo en la urbe, en la grande urbe. Entonces, lo que se debería de quedar también es intervenir un poco en aprovechar esos canales y fijarlos en la localización donde se produce ese producto. Para ello debemos de controlar también la habilidad de los productos en el mercado y repartir de forma equitativa los beneficios en toda la cadena, desde la semilla hasta que se cosecha, y no de una forma equivocada, porque al fin y al cabo el dinero alguien se lo está quedando, porque ahora mismo que acabamos de terminar la cosecha de la cereza, nosotros llevamos a 1 euro el kilo y en las tiendas y los comerciales de 6 euros el kilo para arriba. Entonces ahí hay algo raro pasa. Entonces debería de haber una legislación más firme. Lo que he dicho, el mercado local, defenderlo con una legislación firme. Para ello también defender las cooperativas, porque son asociaciones de miles de agricultores y ganaderos, los cuales repercute en un precio que el cual lleva la voz cantante el
presidente o secretario de la cooperativa, pero que debe de formarse antes, porque grandes empresas lo que necesitan es poder comercializarse con marketing, hacer marketing a tope, porque es donde las cooperativas están perdiendo gran auge. Y una frase que os dejo a todos los que estáis viendo esta presentación, y es: pagamos demasiado poco por lo que comemos, porque no debemos dejar nunca de luchar por lo nuestro, porque juntos somos más fuertes y seguiremos siéndolo. Otro de los retos es el que va involucrado en cuanto a la PAC, porque estamos ante un desafío económico, social y cultural muy difícil y complejo, en el que intervienen múltiples actores, en el que debe de crecer la profesionalización del sector. Esto no quiere decir que los agricultores tradicionales desaparezcan, sino que esos agricultores reciban una formación y se desarrollen ante las nuevas tecnologías y ante las nuevas técnicas de desarrollo y manejo de los cultivos en diferentes sectores. Por ello, mucho de esta responsabilidad creo que debería de recaer ante el Ministerio de Agricultura y ante la PAC, la Política Agrícola Común, en el que está haciendo grandes pasos, pero que van muy lentos y que tardan. El problema que estamos llevando a cabo son los jóvenes agricultores, en el que muchas veces se nos cuenta una cosa, pero al final es otra, y en el que a veces somos más agricultores de oficina que agricultores a pie de campo, porque tenemos que estar pendientes del papeleo, y eso decir que está todo más informatizado, pero al fin y al cabo tienes que estar delante de un ordenador, papeles, papeles y papeles. Por ello, lo que yo creo que deberíamos de hacer una legislación firme y sin atajos, porque al final se ralentiza todo el proceso, y en el que hacer indagar un poco más en las nuevas estrategias de la PAC, con el Pacto Verde y todo lo relacionado con el ámbito medioambiental. Pero sí es verdad que si todo el valor económico recae en el ámbito medioambital, muchos de los actores que están en el sector agrícola van a caer y van a abandonar porque no va a ser rentable ni mantener esa tipología, sobre todo pequeños y medianos agricultores. En cuanto al relevo generacional, sí es verdad que compañeros, amigos como yo, con tan solo 23 años, muchos del pueblo no saben ni lo que es un olivo, no saben ni dónde viene el aceite. Entonces es un gran problema, porque no han recibido formación, no es un sistema atractivo la agricultura para ellos, por lo que no se han interesado en ningún momento, y durante la pandemia han hecho creerse algo, pero que tampoco han hecho mucho por formarse y por desempeñar otro trabajo que no sea el de estar en casa. Por lo tanto, el despoblamiento rural, que conlleva un relevo generacional no adecuado, debemos de tener hincapié en los próximos años, porque muchos de los terrenos y de las fincas familiares van a desaparecer completamente, y más en zonas como la mía, en la Sierra Sur de Jaén, en la que las pendientes son elevadas y la tecnología no entra allí. La tecnificación, el poder tecnificar un olivar, un cerezo, es totalmente inviable en esa zona. Por lo tanto, debemos de hacer un gran trabajo en los próximos años. Otro concepto es conceptualizar muchos de los conceptos, como es el de lo ecológico, el de biodinámico, etcétera, porque sí es verdad que se divaga mucho en esos conceptos, y el agricultor no sabe lo que genera, pero tampoco el consumidor no sabe lo que recibe, y el precio, al final, nosotros salimos perdiendo porque el consumidor paga algo que no sabe lo que es, lo que recibe. Para ello debemos de cualificar cada uno de los puestos de trabajo a pie de campo y en la cadena transformadora. Para ello debemos de seguir un asesoramiento profesional de empresas, asociaciones, grupos operativos, etcétera. Y cada día los agricultores, y más los jóvenes agricultores, debemos de reinventarnos. Esta es un hincapié fuerte, porque cada día salen cosas nuevas y en el que tenemos que hacernos día a día de esa nueva ideología. Y en cuanto a la estructura medioambiental, los retos a los que nos enfrentamos, creo que deberíamos de buscar agroecosistemas sostenibles. Para ello debemos de buscar un modelo sostenible y productivo que se base en ciencia y tecnología desde la semilla
hasta la cosecha, que involucre todo el proceso. Para ello debemos de trabajar fuertemente con la PAC y personalmente, cada uno en su finca o a través de una cooperativa o agrupación. Sí es verdad que debemos de diversificar, porque hoy en día se ha visto que el monopolio en diferentes parcelas o zonas es muy acosador en cuanto a precios y competencias. Por ello apostamos por la agricultura de conservación en los tres principales pilares en el que se basa, que son la siembra directa en cultivos extensivos, el no laboreo para combatir así la erosión, la pérdida de materia orgánica, pérdida de biodiversidad, etcétera, y por último en cultivos leñosos la aplicación de cubiertas vegetales, tanto espontáneas como sembradas. Y para acabar y recapitular todos estos retos, se podrá en un futuro, creo yo, desarrollar un modelo, tanto el denominado como bioeconomía como el de economía circular, tanto por ser un nuevo paradigma como un tema nuevo de oportunidades para muchas empresas y el porvenir de nosotros, los agricultores y empresas relacionadas con el sector. Por ello, producción y ambiente deben ir de la mano, y para producir más con menos y acotarnos a las necesidades de cada consumidor, no producir a lo loco, sino dar lo que requiere cada uno de ellos. Y para ello debemos de concienciar a los ciudadanos de nuestro trabajo y debemos de hacer eco de nuestra voz y de nuestro trabajo. Gracias a todos de estos foros, gracias a programas de televisión y gracias a todos los medios de comunicación que han estado a pie de cañón durante la pandemia, que sí nos han dado un poco más de visibilidad, pero que esta transformación de modelo va a ser lenta, además de que el poder adquisitivo tan alto que se necesita para hacer estas inversiones le harán principalmente empresas muy competitivas y que tengan un nivel adquisitivo alto. Y para terminar, os dejo una frase en la última entrevista que hice para el blog de la Huerta Digital, que la podéis encontrar en internet sin problema, y en el que finalmente se cerraba la entrevista con yo mismo, con una frase en el que incentivo a todos los agricultores jóvenes y estudiantes y personal que no tengan ni idea de lo que es la agricultura, que es un mundo lleno de cosas maravillosas. Y decía así, en un mundo lleno de conexiones y de datos, ahí es donde la juventud debe innovar, ya que el trabajo en el campo, en un futuro las máquinas lo harán, pero las decisiones nosotros debemos de tomar. Con esto nada más que cerrar la ponencia y muchas gracias a todos y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por una exposición que has hecho tan brillante. Yo creo que has tocado muchos temas que los habían tocado los anteriores, pero al decirlo desde tu perspectiva suena como una confirmación de lo que se estaba diciendo. Me quedo con lo que decías de que la producción agraria y el medio ambiente tienen que ir juntos y que tiene que haber un modelo de desarrollo en bioeconomía, y quizá con esta última frase tuya, que las máquinas pueden hacer mucho, pero las mentes pensantes siempre van a tener que tomar las decisiones, aunque sea con el apoyo de datos de máquinas, etcétera, etcétera, y que es necesario que hagamos de este modelo de desarrollo de bioeconomía que comentabas algo atractivo para los jóvenes, para que la agricultura siga estando ahí. Yo me quedo un poco con esto. Vuelvo a pedir si hay gente que quiera plantearnos preguntas, que no veo yo que haya demasiadas preguntas. Quizás rompo yo un poco el hielo sobre las preguntas. Yo os plantearía, en un momento dado, se ha hablado en muchas ocasiones de que a los agricultores hay que pagarles, sí, estoy totalmente de acuerdo, un precio justo por todo lo que producen, pero al final lo que producen es un producto, es un tomate, es un pimiento, pero yo creo que están produciendo mucho más. Nosotros desde SIGFITO hace un tiempo que estamos con el proyecto de que la agricultura produce medio ambiente. Lo que pasa es que es muy difícil valorar eso, cómo se paga eso. Un campo está captando CO2, pero eso al final no se paga. ¿Vosotros veis desde vuestra perspectiva que a lo mejor sería necesario que también se compensara de alguna manera la agricultura, si no es de una manera directa a los agricultores, pero sí a la agricultura en general, por esa contribución que hacen al medio ambiente? Porque si no existiera,
tendríamos campos áridos y dejaríamos de fijar ese CO2 en los campos. ¿Y cómo lo veis vosotros? No sé si hay alguno que pueda, no sé si les tengo que dar el habla a todos, si alguien me levanta la mano y me dice tal, porque no lo sé. Yo creo que, si queréis, si se me oye, ¿verdad? ¿Y se te oye? Yo creo que lo he intentado decir más o menos cuando hemos hablado de estas producciones muy ligadas totalmente ligadas al territorio, muy genuinas, con alto valor añadido, como el ejemplo que estaba poniendo Antonio, de producciones localizadas con unas condiciones de agricultura de montaña o de altas pendientes, que tienes un producto específico muy concreto. Ahora mismo esas producciones por el coronavirus, pero quizá en un futuro, por cualquier otro motivo, queden fuera de estos mercados. A esa gente, como no ayudemos, ese ecosistema va a colapsar. ¿Cómo derivar ese ecosistema? Pues evidentemente en la degradación del ecosistema. Y es una cuestión que no podemos permitir. ¿Cómo se apoya? Pues como sea. Si no estamos dispuestos a hacer desaparecer esto, como sea. Y es evidente que para que esto no deje de existir, pues se tendrá que compensar al agricultor para que haga su función. Es decir, no tiene otra salida. Hombre, yo veo, hay muchas maneras de compensar. Hay una parte por el mercado, ¿no? Lo planteaba Pepe también, cuando compras un aceite de oliva denominación de origen o un vino tal, estás comprando un pliego de condiciones que incorpora hoy y que tiene que incorporar mañana muchos más elementos de sostenibilidad. Un segundo elemento es que parte de estos servicios pueden también ser servicios que tengan valor comercial. Por ejemplo, hay zonas en donde las compañías de embotellamiento de agua pagan a los agricultores para que respeten determinadas prácticas para mantener los acuíferos con las condiciones de salubridad que necesitan para poder envasar el agua. Es decir, hay parte del... Iremos también, una parte también, iremos a que los que retienen, en el marco de la fiscalidad verde que hablaba, los que emiten CO2 tienen que pagar y los que retienen CO2 tienen que ser pagados. Es decir, ahí entramos en un cómputo de la fiscalidad no solo taxativa, sino también incentiva, ¿no? Y luego está la PAC, el dinero de la PAC, que cada vez más una buena parte de las ayudas directas que son heredadas de unas bajas de precios que se produjeron en el año 82 y 92 y compañía, e incluso en algunos casos de una subida de precio, porque en el 92 al 95 subieron los precios por la devaluación de la peseta, tienen muy poca legitimidad. En cambio, que la sociedad, y estamos hablando de 40.000 millones de euros al año, que la sociedad a nivel europeo, son 7.000 y pico, 8.000 millones en España, que la sociedad remunere a los agricultores actores de la transición ecológica que entren en esta dinámica de cultivo, de cubiertas vegetales, de agricultura de conservación, de agricultura ecológica, de lucha integrada, en fin, una larga gama de prácticas, yo creo que tiene mucho sentido. Yo siempre digo, y llevo años diciéndolo, y algún día ocurrirá, aquel agricultor que esté en monocultivo de maíz, si cumple las legislaciones, podrá seguir en monocultivo de maíz, pero que no piense que va a tener un solo duro de ayuda pública. Es decir, el que no esté en agricultura de conservación o el que no esté en agricultura integrada, el que no esté en distintos enfoques en agricultura ecológica, no va a disponer de ayuda pública. La ayuda pública va a ir para los actores de la transición ecológica y de la adaptación y mitigación al cambio climático. No es una opción, es una realidad. Por dos razones. Primero, porque hay el dinero que hay, y segundo, porque el dinero tiene que ir a responder a las demandas de la sociedad. Y el planeta no está en riesgo. El que está en riesgo es la especie humana en el planeta. El planeta, lo hemos visto con el COVID-19, puede ser perfectamente feliz sin nosotros, recuperar los animales, los bichitos y tal. Perfectamente, mucho más feliz si no estamos. Los que corremos peligro somos nosotros. Tienes razón. Bueno, a ver, tengo una pregunta aquí para Carmen Lobo. Carmen, nos preguntan
En relación con las cubiertas vegetales, con el régimen pluviométrico de gran parte de España, ¿no resultarían las cubiertas vegetales complicadas de implantar, sobre todo en los cultivos leñosos tipo olivar, viñedo, etcétera? ¿No sería más interesante la repoblación forestal para luchar contra la erosión? Lo pregunta Óscar Hoyos. Bueno, nosotros cuando queremos recuperar una zona degradada no empezamos poniendo árboles, hay que llevar a cabo la secuencia normal de un ecosistema, entonces empezamos por cubiertas herbáceas. Entonces, aplicar residuos es una buena alternativa y una buena estrategia porque el residuo tiene mucha materia orgánica, con lo cual también tiene un contenido de humedad determinado, hace que el suelo reinicie su actividad, hace que los microorganismos tengan carbón para poder ir metabolizándolo, ir creciendo en poblaciones, ¿no? Aumenta la diversidad de las poblaciones y aumenta la actividad biológica y así las raíces de las plantas también tienen una mejor estructura para sujetarse en el suelo. A partir de las especies herbáceas pondríamos arbustos en función de la zona y siempre hay que intentar recuperar cubiertas en función de las especies autóctonas. Entonces, en donde haya olivares se podría llegar a poner olivar en un futuro, pero obviamente la recuperación empieza siempre por las cubiertas herbáceas y después por las arbustivas. Dependemos del agua en España, obviamente, pero una de las ventajas del residuo es que la materia orgánica aumenta la capacidad de retención de agua del suelo. Entonces, pues nos ayuda un poquito a mitigar esa escasez de agua que podemos tener. Un suelo bien tratado con materia orgánica y con un elevado contenido de materia orgánica va a tener más resistencia, va a ser más resiliente a los efectos climáticos. Entonces puede ser una buena estrategia. Tomás Díaz nos pregunta, nos dice que no hay sostenibilidad si no se incorpora un relevo generacional en los próximos 20 años. Dice, en los próximos 20 años se jubilarán casi la mayoría de los agricultores. ¿Cómo se motiva a las nuevas generaciones? ¿Debería ponerse en marcha un plan nacional? Y la pregunta supongo que va dirigida, pues claro, aquí no está la administración. Antonio, a ver tu opinión y no lo sé. Bueno, yo creo que la forma eficaz yo creo que viene a venir desde el ministerio principalmente, porque para hacerlo globalmente y a nivel personal va a ser muy difícil, porque necesitamos un incentivo de alguna manera para que los jóvenes y los que vienen por detrás mía sea atractivo la agricultura y la ganadería. Entonces debería de ocuparse, creo yo, que el mundo entero, porque yo creo que esto pasa en más de una zona, que no es solamente España. Entonces debería de crearse un programa mundial, creo yo, más bien, porque de 20, 30 años estas zonas estarán desérticas prácticamente. Llevamos 60 años con una política de instalación de jóvenes pensada para que los hijos de agricultores sean agricultores. Rejuvenecer la agricultura a base de los hijos de agricultores. Imaginar que intentábamos rejuvenecer la administración en base a los hijos de funcionarios. O sea, es una política decimonónica. Hay que permitir, evidentemente, y facilitar a los jóvenes hijos de agricultores que entren, pero tienen que entrar y hay que facilitar muchos hijos de no agricultores que entren en el sector. Y para eso hay que acabar con los derechos históricos de la PAC, que es uno de los principales obstáculos del terreno. Hay que movilizar las tierras para que puedan ser asequibles a los nuevos que entran, y muchas veces estos nuevos, y Pepe me va a dar la razón, espero, muchos compañeros nuestros, ingenieros agrónomos, que no tienen base de tierra hoy en día, pero que tienen muchas ideas, muchas tecnologías, muchos conocimientos y que podrían perfectamente rejuvenecer el tema, no encuentran dónde ubicarse. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar completamente la política de jóvenes agricultores, y luego hay que ver lo que está pasando. En Valencia hay una famosa cooperativa que lo que está haciendo es que recuperando las tierras de los agricultores que se jubilan y empezando a cultivar ella misma primero las tierras de la cooperativa y luego instalando jóvenes agricultores socios de la cooperativa, no agricultores jóvenes, sino jóvenes que van a ser agricultores que aprenden en la propia cooperativa y que después de un cierto tiempo ya se instalan por su cuenta con su explotación. Es decir, hay que repensar completamente el sistema y favorecer que no agricultores, hijos de no agricultores, neurbanos y tal,
entren en el sistema. No hay más porcentaje de hijos de agricultores que se hacen agricultores que de hijos de comerciantes que se hacen comerciantes. Y siguen comercios. Hay gente que monta comercios que sus padres no eran comerciantes. Pues a ver si nos enteramos que en la agricultura hay que permitir que hijos de no agricultores sean agricultores y porten nuevas ideas, rejuvenecimiento mental, nuevas tecnologías, etcétera. Porque la cuestión está es pensar qué es lo que van a hacer los agricultores a partir de ahora. Que esto es una cuestión que muchas veces no se plantea. Parece que estemos en una profesión estática que no lo es en absoluto, nunca lo ha sido, pero creo que en el corto plazo en la agricultura sabemos que son muchos años, pero en el corto plazo parece que nada cambie. Pero evidentemente la tecnología ha cambiado y va a cambiar de tal manera que es que los perfiles que se van a incorporar al sistema agrario como agricultores son perfiles que van a tener que gestionar Big Data, inteligencia artificial, imágenes por satélite, drones, etcétera, etcétera. Esto realmente también abre un espectro de trabajo y unas posibilidades de trabajo muy importantes. Hoy en día, pues Antonio seguramente lo es decir, él ha acabado graduado, es ingeniero técnico agrícola, puede trabajar en un montón de cosas que el resto de sus compañeros no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento y lo está incorporando a su explotación, que es absolutamente necesario. Y gracias a eso va a poder ser más competitivo que el resto de la gente. Porque ahora mismo, si tenemos que programar un robot, si tenemos que interpretar un análisis de un Big Data, una inteligencia artificial, cualquier cuestión de estas, no, o sea, puede ser muy bueno podando. Es evidente que hace falta, pero es que hay muchas otras cuestiones que van a marcar la diferencia, que es tecnología punta, que se va a tener que saber gestionar. Y por lo tanto va a abrir unas nuevas expectativas y nos vamos a encontrar a ingenieros aeronáuticos, como lo hay, prestando servicios agrícolas. Los hay. Muy bien. Cambio un poquito de tercio y una pregunta que nos hace Antonio Jesús Reina sobre la presentación que ha hecho Carmen. Dice, le preocupa que en esos lodos y en esos residuos urbanos que haya metales pesados e incluso dice aquí, habla de residuos de detergentes, pesticidas, etcétera, que puedan bioacumularse en el suelo. ¿Le preocupa esto? ¿Hay algún tipo de manera de tranquilizarle? Perdona, no consigo darle a Carmen. Espera un momento, Carmen, que no te oímos. Yo no te he entendido la pregunta. Que no te he oído la pregunta. No me has oído la pregunta. A ver, nos pregunta si la recuperación de lodos. ¿No me oyes? La recuperación de lodos y residuos urbanos. Es que te paras. Si en la recuperación de lodos y residuos urbanos no puede producirse una bioacumulación de metales pesados y otros elementos que puedan ser que se puedan bioacumular en los suelos y eso pueda ser un riesgo. Claro, ya te entiendo. Vale, pues precisamente por eso, porque los lodos residuales y los residuos sólidos urbanos, además de metales pesados, también pueden tener compuestos orgánicos, que hoy por hoy la legislación no pide que se midan y no se miden, pero están ahí, pues por eso tenemos que ser muy cautos y por eso yo hablaba del control, de que es muy importante saber la dosis necesaria para que el suelo tenga un incremento de materia orgánica y sea productivo, pero que no nos pasemos con la dosis para evitar la acumulación de estos productos. Si nosotros utilizamos las dosis que la legislación nos marca en función de cada tipo de suelo, no tiene por qué aumentar el contenido de metales de forma que sea negativo para el suelo. Por eso nosotros hacemos estos estudios. Nosotros cuando aplicamos el lodo o cualquier otro residuo al suelo, analizamos el suelo, lo analizamos no solo en superficie, sino en profundidad, analizamos el contenido en la planta y vemos el efecto que puede tener. Hemos visto que cuando tú aplicas lodos, a veces la concentración de metales en planta aumenta con respecto al que no tenía lodo, pero siempre en unos límites bajos, siempre que apliquemos la dosis adecuada. Por eso es el riesgo. Y yo cuando he dado algunas charlas a agricultores y el riesgo y el miedo que a mí me produce todo este tema es que no hay mucho control y que así como algunos agricultores son muy reticentes y no quieren utilizar residuos porque les da miedo, otros agricultores lo aplican y ven que la productividad es muy alta cuando se aplica y entonces aumentan la dosis ellos por su cuenta. Entonces, bueno, yo siempre digo que no se puede. Hay que analizar el suelo, ver qué compuesto vas a aplicar, qué residuo, ver qué dosis es la adecuada y hacer controles. Cada año analizar el suelo para ver si se ha incrementado o no el contenido de metales pesados.
Si lo aplicamos bien, no se va a incrementar y va a ser seguro para la producción de alimentos, pero no se puede hacer sin control. Eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Volvemos otra vez a lo antes. Nos pregunta aquí Alejandra Ibáñez si existe alguna política para acceder a la tierra. Es un poco lo que estabas diciendo, que no sea porque tu padre lo sea. Hombre, hay una... En España se está desarrollando en distintas comunidades autónomas, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, bancos de tierras. Es decir, que estoy pensando en Madrid, justamente, el alcalde de un pueblo que se ha puesto en contacto con los vecinos que han abandonado el pueblo y se hace cargo de las parcelas que tienen, que le estaban creando problemas además de abandono y tal, y con eso está instalando un par de jóvenes o 3 jóvenes en el pueblo que están haciendo horticultura y les ha facilitado una camioneta para que puedan vender sus productos. Existen iniciativas a nivel municipal, existen iniciativas a nivel autonómico, en Asturias y en Castilla y León, por ejemplo, de movilizar las tierras que se están quedando, que no están siendo cultivadas o de gente que se está jubilando, para instalar jóvenes. Ahora, con el plan estratégico, si realmente conseguimos que el Ministerio concentre las ayudas de la PAC en los agricultores genuinos, o sea, lo que son genuinamente agricultor, eso va a hacer que gente que hoy en día percibe ayudas de la PAC y no moviliza realmente estas tierras, cumple lo mínimo legal, no le quede más remedio que cederlas con arrendamiento o con venta a otros. Por lo tanto, hay instrumentos para aumentar la movilidad de la tierra. Y luego hay países que lo hacen mucho mejor que nosotros en Francia, pero esa es otro planeta, ¿no? Pero en nuestro planeta se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas en distintos sitios. Muy bien. Aquí nos preguntan también, ya se la voy a contestar yo, si vamos a hacer algún webinar sobre el agua y sobre el agua en concreto. No vamos a hacer, no hemos pensado en hacer ningún sobre la gestión del agua en la península y en Baleares. No vamos a hacer nada, pero creo que es un tema que es muy importante hablar porque el agua es un recurso escaso y cada vez más se está hablando de lo que es la reutilización del agua y la recuperación del agua y creo que ahí también hay un camino muy importante para trabajarlo. No tenemos en mente hacerlo de momento, pero bueno, es un tema más que queda ahí encima. Y yo no sé si tenéis alguna observación, porque ya estamos llegando nos hemos pasado del tiempo, algún comentario que hacer con el que nos quedemos cada uno de vosotros o si ya os quedáis tranquilos con lo que habéis dicho, yo no lo sé. ¿Algún comentario más? Yo creo una cosa, simplemente lo que hemos mencionado antes de que si al agricultor se le debería considerar, obviamente yo pienso que sí, yo creo que es algo importante ahora en la actualidad es que nos estamos dando cuenta, se están dando cuenta a nivel político de la importancia del suelo, que yo creo que antes no se habían dado cuenta. El suelo, producíamos cultivos y lo que teníamos era el cultivo, nadie se preocupaba de dónde salían, y excepto el propio agricultor que vivía de ello. Yo creo que ahora sí, las políticas europeas, incluso en el Horizonte 2020, ahora hay una misión para investigar que va a salir ahora, que se titula Suelos sanos y alimentación, salud del suelo. Entonces, bueno, lo de salud del suelo no se había hablado antes de ello. Yo creo que vamos por buen camino. Si nos vamos dando cuenta de que el suelo es un sistema vivo, que tenemos que mantenerlo. Si queremos mantenernos nosotros, como decía Tomás antes, los alimentos los vamos a producir a través del suelo. Y yo creo que si la política, que son los que al final van a poder moverlo, se dan cuenta de ello y empiezan a dar ayudas y dar medidas, pues creo que podrían tener un futuro el suelo. Entonces, creo que ha sido el gran olvidado siempre. Se ha preocupado mucho más del agua, que evidentemente también es muy importante, pero el suelo no ha sido tan relevante. Yo creo que ahora, y en esta etapa del coronavirus, pues se ha dado cuenta mucha gente más. Entonces, yo creo que vamos en el buen camino siempre que las políticas se vayan dando cuenta de la importancia de tener un suelo sano. Y la tecnología está ahí.
O sea, y nos va a ayudar muchísimo. Y hay capacidad de hacer las cosas mucho mejor que lo que estamos haciendo, lo que, por cierto, revaloriza las profesiones que permiten movilizar estas nuevas tecnologías, que no es únicamente la ingeniería agrónomo, hay otro, he hablado de los aeronáuticos, de los industriales, de los matemáticos y tal, pero claramente ha llegado la hora de la tecnología. A una condición, y es que los ciudadanos seamos conscientes y nos comportemos como ciudadanos, la administración apoye, y recojo una idea de Pepe, por lo menos que no fastidie, y si posible que apoye. Y bueno, con los planes estratégicos que estamos discutiendo hoy en día, que está aprobando, hay una gran herramienta para hacer las cosas bien. Perfecto. Pues, como todo el mundo está haciendo un poco de resumen, el mío me gustaría que fuese la idea de que no existe una solución única, ni siquiera unas pocas soluciones únicas, sino un conjunto quizá bastante grande de soluciones que deben de estar planificadas y organizadas y gestionadas para que pueda dar una respuesta oportuna. Muy bien. Y muchas gracias por... Y ya para acabar, yo creo que los ingenieros agrónomos y además jóvenes agricultores somos una respuesta a todo esto, porque la solución es política, pero la respuesta creo que somos nosotros. Muy bien, pues hoy muchas gracias a todos por estas presentaciones, por haber respondido a todas las preguntas, tanto a los ponentes y a los que han asistido al webinar. Y las nuevas tecnologías nos llevan a este tipo de cosas. Y daros las gracias a todos. Yo creo que es importante, agricultura, medio ambiente, quedarnos con eso. He leído esta mañana, y por decir simplemente un último apunte, he leído esta mañana una encuesta que se han hecho los agricultores hace unos días y hablaba de que 4 de cada 5 agricultores están firmemente convencidos del efecto que les produce el cambio climático, del riesgo que tienen con él, que les va a afectar mucho menos que todo esto del COVID. Yo por eso creo que el medio ambiente es muy importante ligarlo a la agricultura. Pues muchas gracias a todos. ¿Vale? Ánimo. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Gracias.